Muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva transmisión de Escudriñando la Palabra. El día de hoy vamos a continuar con entendiendo lo que significa la oración sin cesar y en cuanto a la oración continua. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos para escudriñar tu palabra, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, derribe toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de la oración concentrada, la que Jesús dice en Mateo 25:46 que se trata de orar una hora, y vimos que no era una cuestión legalística, sino que era algo que nosotros podíamos hacer dividido en varios periodos durante el día, pero que se trataba de concentrar nuestros pensamientos total y completamente en el Señor sin ningún otro distractor. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Entonces, ¿cómo combinar el orar sin cesar con nuestras demás actividades? Porque obviamente tenemos que trabajar, atender a la familia, transportarnos, comer, descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay dos tipos de oración. En la oración sin cesar, cuando la palabra de Dios nos dice de oración sin cesar, hay dos tipos de oración. Una, la oración concentrada, que fue de la que hablamos ayer, y otra es la oración o pensamiento continuo en Dios. Hay una serie de actividades que la palabra de Dios nos dice que hagamos sin cesar, que hagamos constantemente y además que oremos sin cesar. Nosotros no podemos realizar dos actividades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Que las cosas que la palabra de Dios nos dice que hagamos sin cesar, todas son lo mismo. Orar sin cesar es también meditar en la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3, que bienaventurado el hombre o la persona que medita en la palabra de día y de noche y que en ella tiene su delicia. Por lo tanto, pensar y meditar en la palabra de Dios es también oración. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice que le demos gracias a Dios por todo, lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Por lo tanto, orar también es agradecerle al Señor, presentar delante del Señor acciones de gracia. Aparte de ello, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la búsqueda de esa guianza del Espíritu Santo también es oración, es buscar la dirección del Señor en todo asunto, en toda decisión que debemos tomar. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, buscar la forma de hacer las cosas, preguntarle al Señor la forma de hacer las cosas para su gloria y hacerlas también es oración. Entonces podemos ver que leer, escuchar y meditar la palabra de Dios es oración. Acción de gracias y alabanza también es oración. Buscar la dirección de Dios en todo asunto es oración. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, también es oración. Aparte de ello, encontramos también en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está diciendo que pensemos continuamente en todo lo bueno, lo excelente, lo digno de alabanza, y eso es en Dios. Aparte, la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Por lo tanto,
poner nuestros pensamientos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas eternas, también es oración. Y por eso la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, que oremos continuamente. Ahora veamos algunos consejos para poder hacer cada una de estas cosas que la palabra de Dios nos sugiere. Como insisto, no es legalístico, no nos lo da el Señor como una obligación, nos lo da como una instrucción que nos conviene, que es conveniente para nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice claramente que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, mas los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y pensar en las cosas del Espíritu me lleva a hacer las cosas del Espíritu. Y de acuerdo a Gálatas 6, 7 y 8, hacer las cosas del Espíritu implica que voy a cosechar vida eterna. Mas si pienso en las cosas de la carne, voy a hacer las cosas de la carne. Y si hago las cosas de la carne, voy a cosechar corrupción, según lo que nos dice también Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Por lo tanto, es mi conveniencia, mi necesidad, el estar pensando continuamente en las cosas de Dios para no pensar en las cosas que son de la carne, que son enemigas de Dios. Entonces, vimos que parte de lo que es oración continua es leer, escuchar y meditar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros los creyentes fuimos llamados por el Padre para ser personas de la palabra, para ser hacedores de la palabra. Lo vemos en el Salmo 1, lo voy a volver a leer, dice la palabra Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me conviene leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y pensar en ella, porque eso va a implicar que voy a prosperar en todas las cosas. Lo mismo que nos dice Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma es poner toda nuestra mente en las cosas de Dios, es decir, pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, aspiraciones, actitudes, decisiones, etcétera. Y eso es también oración, el colocar nuestros pensamientos todo el tiempo en el Señor. Sin embargo, muchos de nosotros fracasamos en ello porque no porque sea difícil entender la palabra de Dios, o sea aburrida, o nos falte inteligencia o pasión. Realmente nuestro problema es que leerla, meditarla, escucharla implica trabajo, esfuerzo, disciplina, y debemos admitir que nuestra naturaleza carnal es perezosa con respecto a las cosas del Espíritu. Leer la Biblia requiere leerla despacio, reflexionar sobre los pasajes que leemos para entenderlos y para entender sus implicaciones en nuestra vida, para hacer la aplicación de la palabra. Por el otro lado, también leerla saturados de oración,
para iniciar su lectura. En el Salmo 119, 18, el salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También para entenderla y obedecerla necesitamos de ese entendimiento. Dice la palabra en el Salmo 119, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y leer la palabra, meditar en ella, escucharla, también implica tener intimidad con el Señor a través de ella, pero escucharla o leerla o meditarla con atención, no simplemente oírla como oír y over, o simplemente como una acompañante más en nuestro día sin que realmente le estemos poniendo atención. Necesitamos ponerle atención a la palabra. Cuando le ponemos atención a la palabra, entramos en intimidad con la palabra, y la palabra, recordemos que es Jesús, y aparte entramos en intimidad con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Por lo tanto, cuando leemos la palabra, cuando la estamos escuchando, cuando la estamos meditando atentamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros y estamos teniendo esa intimidad de la cual nos habla la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 5, que dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y leer la palabra de Dios es también nuestra conveniencia. No, Dios no necesita que nosotros leamos la palabra. Por ahí he visto en el Facebook un post que dice que Dios necesita que nosotros leamos un versículo de la palabra. No, Dios no necesita que usted y yo leamos la palabra. Dios sigue siendo Dios, aunque usted y yo no la leamos. Los que realmente necesitamos leer la palabra, meditar la palabra, escuchar la palabra, somos nosotros, porque es a nosotros a quien nos bendice la palabra, es a nosotros a quien nos prospera, es a nosotros a quien hace que las cosas le salgan bien. Somos nosotros los que debemos obedecerla. El Señor sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, sigue siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, justo, santo, verdadero, amoroso, etcétera, 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 sí, aunque usted y yo no leamos la palabra. Pero leer la palabra, estudiarla, meditarla, nos conviene a cada uno de nosotros. Y deberíamos leerla como lo que realmente son las cartas de un Padre amoroso para instruirnos, para formarnos, para enseñarnos, para que nos vaya bien en la vida, incluso para confrontarnos en aquellas cosas que necesitamos corregir para que nos vaya bien en toda la vida. Son instrucciones amorosas, son cada uno de los libros de la Biblia, en realidad es una carta de amor del Señor para nosotros, donde vamos a encontrar principios, vamos a encontrar mandamientos, vamos a encontrar también el hecho de instrucciones para que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque es una guía de cómo vivir la vida cristiana y caminar por sus caminos, todas esas leyes y mandatos morales de Dios no son reglamentos estrictos de una deidad lejana y legalista que pretende estropearnos la diversión, sino son las advertencias de un Padre amoroso que solo quiere lo mejor para nosotros. No es principalmente un manual de instrucciones, sino una propuesta de amor, unas instrucciones de amor de un padre que busca lo mejor para sus hijos. Cuando comenzamos a ver la palabra de Dios desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que son cartas de amor para nosotros, que nos conviene ponerle atención, que nos conviene obedecerlas, porque es para que nos vaya bien en la vida, entonces va a cambiar nuestra perspectiva de la palabra, va a cambiar nuestra forma de sentirla, de entenderla y de responder a ella. Implica el leerla, escucharla y meditarla, implica hacerlo de una manera continua, con regularidad, no de vez en cuando. La palabra de Dios, Jesús nos instruyó en la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y usted y yo no nos alimentamos de vez en cuando, no nos alimentamos esporádicamente. Usted y yo nos alimentamos con regularidad, a excepción de que estemos ayunando, pero de ahí en todo el resto del tiempo, usted y yo nos alimentamos con regularidad. De la misma manera necesitamos alimentarnos con regularidad de la palabra de Dios todos los días. Si todos los días comemos comida física, todos los días necesitaríamos comer la palabra de Dios. Y algo que nosotros tenemos una ventaja sobre el pueblo judío. Las escrituras le fueron dadas al pueblo judío fundamentalmente porque era una sociedad oral. Entonces fue diseñada para ser escuchada y siempre que fuera posible en comunidad. Entonces usted y yo también no solo necesitamos leerla, sino necesitamos escucharla. Ambas cosas nos van a nutrir, y si la leemos, y la escuchamos y la meditamos, nuestro aprendizaje de la escritura va a crecer abundantemente. Aparte, hay un principio pedagógico que lo acaban hace algún tiempo reciente, lo enunciaron los educadores, y es que mientras más sentidos están involucrados en el aprendizaje, más fácil es aprender. Y esto implica leer, escuchar, repetir, memorizar, meditar, compartir, hablarla, etc. Entonces, mientras más hagamos eso con la palabra de Dios, usted y yo vamos a aprenderla mucho mejor, y además va a ser una delicia. La palabra, el salmista nos enseña en el Salmo 119, si no estoy mal, que él comió la palabra y la palabra fue miel a su boca. La palabra es dulce, y lo mismo nos dice el Salmo 1, que en la ley de Jehová tiene su delicia. Quizá al principio nos sea así. Por algunas cosas que necesitamos cambiar en nuestra mente, porque nuestra mente carnal no se quiere sujetar a leer la palabra, no quiere pensar en las cosas del Espíritu. Entonces es muy probable que al principio no suceda así, pero en la medida en la que nosotros vamos conociendo más de la palabra, vamos aprendiendo más de ella, la vamos viendo cómo se aplica en nuestra vida y lo que produce en nuestra vida, entonces la palabra va a ser una delicia para cada uno de nosotros. En cuanto a meditar la palabra, significa pensar profundamente en las cosas que la palabra nos está enseñando y reflexionar sobre ello, determinando las formas de aplicarlo en las diversas actividades de nuestra vida. Santiago, capítulo 1, versículo 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, meditar en la palabra implica pensar cómo aplicar la palabra en nuestras vidas, en las circunstancias específicas de nuestra vida, es decir, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida estudiantil, nuestra vida en el vecindario, en la comunidad, en la nación, etcétera. No solamente se trata de leer la palabra, sino de pensarla, cómo esa palabra aplica a mi vida y en qué aspectos de mi vida aplica. El meditar consiste también en permitir que la palabra nos convenza, nos desafíe, nos corrija, nos instruya, nos inspire, nos confronte, nos transforme. No solamente se trata de leerla o de escucharla, sino de que toda la riqueza que la palabra tiene, esa riqueza aplique a la transformación de nuestro corazón. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, la palabra por un lado nos enseña y nos instruye, pero también por el otro lado nos confronta para corregirnos. Entonces debemos aceptar también esa parte de la palabra. Los cristianos muchas veces, cuando yo veo sus Biblias, tienen subrayado todo lo que son las promesas de Dios, lo que nos gusta,
cuando lo que realmente le deberíamos poner la atención es a lo que nos confronta, a lo que no nos gusta, porque eso es lo que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Lo que nos gusta, eso ya nos va a venir por añadidura. Pero lo que necesitamos confrontar y lo que necesitamos corregir, eso depende, eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, eso requiere una actitud de nuestra parte y es a lo que Dios nos llama. Entonces deberíamos subrayar más que las promesas de Dios, lo que deberíamos subrayar es aquellas cosas que vemos en que no estamos cumpliendo en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y como ya dije, en última instancia, el objetivo de leer la Biblia es ponerla en práctica. Dios no busca que estemos de acuerdo con la palabra. Dios quiere que la obedezcamos. El Señor no nos está pidiendo la opinión si nos gusta o no nos gusta. Lo que nos está diciendo es obedézcanla. La palabra de Dios es la verdad, por lo tanto la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se obedece. Derivado también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que la palabra expone nuestro ser interior. La palabra expone lo que verdaderamente nosotros pensamos, sentimos, lo que son nuestras actitudes, nuestras motivaciones. ¿Y para qué lo hace? Para que sepamos lo que es de la carne para desecharlo y lo que es del espíritu para fortalecerlo, de tal manera que fortaleciendo lo del espíritu cosechemos vida eterna, como dice Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8, y desechando todo lo que es malo, pues no cosechemos corrupción, como dice también Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, si pensamos y hacemos las cosas de la carne. Es decir, derivado de esto, la palabra nos va a llevar a otra cosa que también es oración, y es la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento y el pedirle perdón al Señor. Primero, la palabra nos confronta para que nos arrepintamos, para que cambiemos nuestra manera de vivir. En segundo lugar, para que confesemos ese pecado delante del Señor, porque pecado es no hacer la voluntad del Padre, y confesando también pidamos perdón y seamos limpiados de esa maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, deberían estar presentes tres cosas: no solo el decir que confieso mi pecado y que el Señor me perdone, sino debería haber una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento que el pecado no es agradable delante del Señor, que el pecado es una ofensa al Señor y que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar respecto a eso. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese limpiarnos de toda maldad no solo significa borrar nuestro pecado, sino significa transformar nuestro corazón desde el interior, que es de donde surgen los pecados, para que ese pecado ya sea inexistente. Pero necesitamos el arrepentimiento. No pedimos perdón para que se cumpla aquello de peco y pido perdón y entonces empato. No se trata de eso. Se trata de pedir perdón para que haya transformación en cada uno de nosotros. El verdadero arrepentimiento es una transformación de nuestro corazón. Por el otro lado, el orar sin cesar
también implica el buscar la dirección de Dios en todo asunto relacionado con nuestra vida. Primero, porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Aparte de que en Juan capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios nos enseña que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre y del Hijo, y nos lo hará y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, buscar la dirección de Dios tampoco es un favor que le hacemos a Dios. Buscar la dirección de Dios es algo que nos conviene a cada uno de nosotros, porque primero nos va a guiar a lo que es verdad, a lo que es genuino, a lo que es verdadero, a lo que nos lleva a la vida eterna, por un lado. Por el otro lado, nos va a preparar para que sepamos lo que hay que hacer en las cosas por venir. Y que no enfrentemos problemas. O sea, la guianza del Espíritu Santo nos conviene a nosotros, no le conviene a Dios. Dios, como le digo, si usted o yo no hacemos lo que Dios nos ordena, Dios sigue siendo Dios, los perjudicados somos nosotros. Entonces, cuando no buscamos la dirección del Señor, lo que estamos teniendo es la dirección de nuestros propios pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, como lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Entonces nos conviene, para evitar que tengamos, y muerte significa problemas, maldiciones o falta de bendición, etcétera. Para evitar esas cosas, entonces necesitamos recurrir al Espíritu Santo en cada decisión que tomemos, porque cada decisión que tomamos trae como consecuencia que el Espíritu nos guíe a lo que nos bendice, mientras que cada decisión que no le consultamos al Espíritu Santo, tenemos un gran riesgo de que nos conduzca a problemas. Entonces necesitamos buscar la dirección de Dios en todo asunto relacionado con nuestra vida, y el Señor nos quiere dar esa dirección. La palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, te enseñaré esa dirección que necesitas para que te vaya bien en la vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, pedir la dirección de Dios es para ajustar nuestras decisiones en cada circunstancia de nuestra vida a ese plan de Dios que es para nuestra bendición. La otra cuestión que nos dice también la palabra de Dios es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Por eso también necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y buscar la dirección del Espíritu Santo es entrar en comunión con el Espíritu. Y entrar en comunión con el Espíritu es parte de orar sin cesar. Entonces, buscar que en todo lo que hagamos sea manifiesta la gloria del Señor implica la necesidad de buscar su dirección para que Él nos dé las instrucciones de cómo cualquier cosa que nosotros hagamos redunde en su gloria. Usted y yo tomamos decisiones todo el tiempo. Usted y yo tenemos que hacer cosas todo el tiempo. Por lo tanto, necesitamos la dirección del Espíritu Santo todo el tiempo. Y al buscar la dirección del Espíritu Santo, eso también es oración, es comunión, es diálogo, es la búsqueda de intimidad con Dios. Y eso es realmente lo que significa la oración. O sea, la oración es una mezcla de todas las cosas de las que hemos hablado. Es una mezcla de petición, es una mezcla de buscar que el Señor nos enseñe acerca de Él, acerca de las cosas por venir. Es leer, meditar y escuchar la palabra de Dios. Es buscar hacer todas las cosas para su gloria, es permitir que la palabra nos confronte y nos enseñe los motivos de nuestro corazón para que haya arrepentimiento, confesión y petición de perdón al Señor y seamos limpiados de toda maldad. Por el otro lado, también el orar sin cesar es darle gracias al Señor
por todas las cosas. Y mire, todo el tiempo tenemos para darle gracias al Señor. Todo el tiempo estamos respirando, estamos viendo, estamos caminando, tenemos salud, estamos escuchando, tenemos el don de la palabra, nuestro corazón está funcionando correctamente, estamos respirando correctamente. Es decir, y esas son cosas que suceden en todo instante. Usted y yo podemos darle gracias al Señor todo el tiempo por todas esas cosas, y además por todo lo que nos permite hacer, por todo lo que nos enseña, porque nos guarda, nos protege, nos provee, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestra ayuda en todas las cosas, porque nada nos puede separar del amor de Dios, porque Él nos ama con amor eterno, en fin, tantas cosas por las cuales podemos orar todo el tiempo, y dar gracias todo el tiempo, y dar gracias todo el tiempo también es orar, y alabar al Señor también es orar. Es decir, la oración, lo que quiero dejar en claro es quitar ese paradigma o ese pensamiento equivocado de que la oración es solo pedir. La oración, realmente la esencia de la oración es tener comunión con Dios, y tener comunión con Dios es fijar mis pensamientos en Él, ya sea a través de la petición, de la búsqueda de dirección, del agradecimiento, de la alabanza, de preguntarle, a través de buscar cómo que todo lo que hagamos sea para su gloria, de obedecer la palabra. Todo eso es oración. Todo eso es requiere fijar mis pensamientos en Dios, y fijar mis pensamientos en Dios es orar es parte de orar sin cesar. Muy bien, con esto, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, solo recordando que cuando oramos, que podemos orar sin cesar, orar todo el tiempo, mezclando cada una de estas cosas de acuerdo a cómo lo vayamos sintiendo en nuestro corazón, y de acuerdo también a cómo el Espíritu Santo nos va guiando, porque parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es ayudarnos a orar, enseñarnos a orar, pero para ello necesitamos tener comunión con Él. Muy bien. Llegamos hasta acá con esta enseñanza. Les recuerdo que tenemos enseñanzas de escudriñando la palabra de Dios los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. El martes es en la página de Iglesia Cristianación, y el miércoles y jueves es en esta página. Así que les invito al próximo martes para que podamos seguir creciendo juntos en escudriñar la palabra, y en que la palabra transforme nuestras vidas y nos bendiga. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión, por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que esté con ustedes en cada una de las cosas que emprendan, que bendiga la obra de sus manos, que tengan un lindo fin de semana, y si el Señor lo permite, el próximo martes nos volvemos a encontrar por este medio. Bendiciones y un abrazo para cada uno.